Sección 25 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, enero de 2025. Cuentos populares en Chile de Ramón Lavalle. Salir con su domingo 7. Había una vez un jorobado buena persona que llevaba su desgracia con paciencia y no era envidioso ni amigo de burlarse del prójimo, como son casi todos los que tienen el espinazo quebrado. Y este buen hombre salió un día a hacer una diligencia a un pueblo inmediato al suyo, y no pudo regresar hasta la noche. Al pasar por un sitio extraviado, vio desde un matorral un corro de brujas, las cuales, tomadas de las manos, daban vuelta bailando y cantando. Lunes y martes, miércoles 3, sin cambiar el estribillo. El jorobadito, que era nervioso y vivo de imaginación, viendo que las brujas no salían de la cantinela lunes y martes, miércoles 3, no pudo contenerse y desde su escondite gritó: jueves y viernes, sábado 6. Las danzantes no cupieron en sí de gozo al ver tan lindamente completado su canto, y agradecidas resolvieron premiar a la persona que había tenido tan feliz inspiración. Llevado el joven al medio del corro, una propuso darle un palacio, otra todo el oro que deseara, la de más allá hacerlo rey. Pero el jorobadito, que oía la discusión muy complacido, les dijo: yo me contentaría y me daría por muy feliz con que hicierais desaparecer mi joroba y me asegurarais lo suficiente para tener un buen pasar. Gracias ambas, que inmediatamente le fueron acordadas. Al día siguiente, nuestro ex jorobado tropezó en la calle con un amigo que sufría del mismo mal de que él tan felizmente había sido curado por las brujas. El amigo se extrañó de verlo tan cambiado y casi no lo conoció, pues la ausencia de la joroba había convertido al antiguo Corcovado en un real mozo. A la pregunta que le hizo el amigo, a quien la envidia roía las entrañas, de cómo había ocurrido tal metamorfosis, el interrogado le refirió la aventura, y el giboso se prometió ir esa misma noche al sitio en que las brujas se reunían. Y así lo hizo, ocultándose en el mismo matorral desde donde su amigo había presenciado el baile. Momentos después llegaron las brujas y comenzaron la danza cantando: lunes y martes, miércoles 3, jueves y viernes, sábado 6. El segundo jorobado, que también deseaba ver desaparecer su corcova, imitando lo que su amigo había hecho, quiso agregar algo a los versos que cantaban las brujas, y cuando por cuarta o quinta vez repetían: lunes y martes, miércoles 3, jueves y viernes, sábado 6, muy ufano exclamó: domingo 7. Las brujas detuvieron inmediatamente la danza, y unas a otras se miraron contrariadas. ¿Quién es el estúpido que ha venido a perturbar nuestro hermoso canto?, dijo una. Busquémoslo, contestó otra. Y sin gran trabajo encontraron al pobre jorobado, que temblaba de miedo ante la ira de aquellas mujeres, y lo arrastraron al medio del corro. ¿Qué castigo daremos a este miserable?, preguntó la que hacía de jefe. Que le salgan cuernos y rabo, dijo una. Que cuando hable eche sapos y culebras por la boca, repuso otra. No, exclamó una tercera, por su impertinencia merece que le obsequiemos con una segunda joroba.
eso es, gritaron todas. Y a empellones y puntapiés despidieron al giboso, que volvió al pueblo llevando sobre sí 2 hermosas corcovas, una sobre el pecho y otra sobre la espalda. Fin de la sección 25. Sección 26 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, enero de 2025. Cuentos populares en Chile de Ramón Lavalle. La Lorita Encantada. Se lo contó en 1909 Petronila Riquelme, de 56 años, natural de Chimbarongo, a don Luis Taller Ojeda, quien tuvo la bondad de obsequiarme la transcripción hecha por él en octubre de 1915. Para saber y contar para saber. Esta era una vieja muy pobre que había criado a un huacho que se llamaba Manuel y a quien ocupaba en cuidar chanchos en el monte. Un día el huacho le dijo a la vieja: «He oído decir que hay un rey que paga un almud de plata por un año de trabajo, y yo, mamita, me voy para allá a mejorar suerte». Salió Manuel y llegó a donde estaba el rey, que era el castillo de Flor de Lis, y estuvo trabajando con toda la peonada durante un año, y a todos les fueron pagando un almud de plata. Pero cuando estaban haciendo el pago, una lora que tenía el rey hablaba tanto, metiéndose en las cuentas, que el rey, aburrido, es que dijo: «El que quiera llevarse esta lora en lugar del almud de plata, que se la lleve no más, que soy gustoso». Y ninguno de los que le oyó quiso llevársela. Y entonces Manuel, viendo que era tan linda, dijo: «Yo me la llevaré, su majestad, por el almud de plata». Y se volvió el guacho para su tierra, y en el camino cuidaba mucho a la lorita, y le daba de comer la mitad de lo que conseguía. Pero cuando llegó a su casa, la vieja es que estuvo muy enojada, porque quería plata y no pájaros, y le dio a Manuel una buena paliza, y lo mandó al monte a cuidar los chanchos, y después le pegó a la lora que casi la mató. Entonces la lora es que dijo: «Me voy para Flor de Lis», y se voló. Cuando en la tarde volvió el guacho y supo que la lorita se había volado, se apenó tanto que esa misma noche, al amanecer, se fue de la casa. Anduvo todo el día sin tomar alimento ni descansar, así es que el hambre se lo comía y no podía más de cansado. Se sentó debajo de unos árboles y se quedó dormido. Al día siguiente lo despertó una gran bulla que formaban 3 lindas niñas, disputando cuál era la mejor. Entonces él se acercó a las niñas y les preguntó por qué discutían tan acaloradamente, y una vez que le explicaron el motivo, les dijo: «Su merced, que es la mayor, es el sol, y en el día, ¿qué cosa hay más bonita que el sol? Su merced, que es la del medio, es la luna, y en la noche, ¿qué cosa hay más bonita que la luna? Su merced, que es la menor, es la guía de la mañana, y al amanecer, ¿qué cosa hay más bonita que la guía de la mañana?» Y se fue. Con estas cosas que les dijo el guacho, se quedaron las niñas muy contentas y dijeron: «¿Con qué le pagamos a este joven que nos puso en concierto y nos dejó contentas a las 3?» Entonces lo llamaron y la mayor le dio un anillo que daba todo lo que se le pedía. La del medio le dio una pluma,
que no había más que ponérsela en el zapato para volar más ligero que el viento, y la menor le dio un gorro, que bastaba ponérselo para hacerse invisible. El guacho les agradeció los regalos y partió nuevamente, y había andado ya algunas leguas cuando le vino como un desmayo de lo que no había comido nada desde la noche antes. Entonces le dijo al anillo: Anillito, dame una mesa bien puesta de un todo, con los manjares más ricos que haya. Y entonces se le apareció una mesa llena de los mejores platos y más ricos vinos, y después que se llenó, se puso a dormir la siesta. A la tardecita despertó y siguió su camino, hasta que no pudo seguir andando, porque tenía los pies hinchados de tanto que había caminado, y se sentó a descansar. Y en esto estaba cuando se acordó de repente de su aventura con las 3 niñas y de los regalos que le habían hecho, y dijo: Buen dar con lo tonto que soy, pudiendo volar más ligero que el viento. Y sacó la pluma y se la puso en el zapato. Había volado una porción y ya comenzaba la noche, cuando se le apareció un águila inmensa de grande, que le dijo: ¿Cómo te atreves a volar en mis dominios, vil gusanillo de la tierra? Entonces el guacho le contó toda su historia, y una vez que la oyó el águila, que no era otra persona que el mismo rey de los pájaros, le dijo: La lorita que andas buscando está en el castillo Flor de Lis, y apúrate, porque si no llegas esta misma noche, ya será tarde, por lo que allí va a pasar. Se fue el guacho por el aire, más ligero que el viento, y llegó al castillo de Flor de Lis, cuando ya todita la gente y hasta el mismo rey se habían acostado, y sólo estaba despierto el soldado que estaba de guardia en la puerta del castillo. Entonces el guacho es que le preguntó: ¿Qué nuevas hay por aquí, señor guardia? ¿Qué nuevas van a haber? Que mañana se casa la princesa, que estaba encantada, y que no era otra que la lorita que te llevaste en cambio del almud de plata. Cuando esto oyó, le entró al guacho una gran pensión, pero acordándose de su gorra, se la puso, y por el aire se entró al cuarto de la princesa, que estaba custodiado por 7 soldados moros. Y entonces el guacho, que no se había sacado la gorra, le dijo a la princesa: Si eres tú la lorita que yo me llevé por un almud de plata, ¿por qué me has dejado solo? Y la princesa se asustó tanto que se puso a gritar, y vinieron los 7 soldados moros, y el rey y la reina a ver lo que pasaba. El guacho, como estaba invisible, para que no tropezaran con él, se acurrucó en un rincón, y como los que entraron a la pieza nada vieron ni a nadie encontraron, se volvieron el rey y la reina a sus cuartos y los soldados moros a su puesto. Al rato que todos se fueron, volvió el guacho a hablar y otra vez la princesa gritó que había gente en su pieza, y entraron de nuevo el rey y la reina y los soldados, y como tampoco encontraron a nadie, se enojaron mucho y se fueron, diciéndole a la princesa que no fuera a gritar otra vez, porque no le harían caso a sus gritos, y salieron. Esperó el guacho un momento, y acercándose a la princesa, le dijo que no tuviera miedo, que él había hecho un viaje tan largazo por el amor tan grande que le tenía, y que de ninguna manera permitiría que fuera a casarse con un hombre que no la quería como él, y se quitó el gorro. Entonces la princesa conoció al guacho y se tranquilizó, y le contó todo lo que había pasado, y que ella se casaba contra su voluntad, y que a nadie quería sino a él, que había despreciado la plata por ella,
y la había cuidado tanto, y hasta había tenido que aguantar los malos tratos de su madre. Después de mucho pensar en lo que harían, convinieron que en la comida, antes del casamiento, la princesa pidiera la gracia de que cada uno dijera un discurso, y que él vería cómo ella salía bien del paso. A la mañana siguiente dijo el guacho al anillo: Anillito, dame un traje completo, todo bordado de oro y piedras preciosas, y yo que me ponga bien buen mozo. Y así que acabó de hablar, quedó el guacho hecho un príncipe de bonito y elegante, y la princesa muy contenta de verlo tan bien plantado, y poniéndose el guacho la pluma en el zapato y el gorro en la cabeza, se despidió de la princesa hasta el otro día. Al día siguiente, el guacho, bien de mañana, le dijo al anillo: Anillito, haz que se me presente aquí un caballo de lo mejor y más lindo, bien aperado y con los aperos enchapados de oro y plata. Y en el mismo momento se le puso un lindo caballo blanco por delante, y montado en él dio un paseo por toda la ciudad, y todo el mundo se quedaba mirándolo con la boca abierta, porque nunca habían visto un príncipe tan bonito y elegante. Y al acercarse la hora del banquete, se fue al castillo, y cuando el rey lo vio, decía: ¿Qué príncipe tan rico será este? Y él le dijo al rey que era el príncipe que dominaba en el aire. Al comenzar el banquete, la princesa pidió al rey la gracia de que todos dijeran un discurso, y concedida que le fue, dijo la princesa: Sacarreal Majestad, ¿qué será de más valor, una corona de oro o una corona de plata? El rey contestó: Una corona de oro. Yo tenía, dijo la princesa, 2 coronas, una de oro y una de plata. La de oro se me había perdido, y he tenido la suerte de encontrarla. Y como no debo conservar sino una, yo pregunto: ¿cuál de las 2 debo guardar? Todos contestaron: la de oro, no tiene vuelta. Entonces la princesa, tomando a Manuel de la mano, lo hizo pararse y dijo: Esta es la corona de oro que yo había perdido y que acabo de encontrar, y como con ella debo quedarme, con este príncipe me casaré, y él no más será mi marido. Todos aplaudieron lo dicho por la princesa, menos el novio que iba a casarse con ella, y que tuvo que salir todo acholado. Y así fue que Manuel se casó con la princesa, y fueron muy felices, y todavía lo serán si es que están vivos. Y se acabó el cuento y se lo llevó el viento, y se coló por la puerta de un convento, y los padres que lo oyeron se quedaron muy contentos. Fin de la sección 26. Sección 27 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Populares en Chile, de Ramón Laval. El diablo y el campesino. El diablo le propuso a un campesino trabajar a medias durante 3 años. El diablo pondría el terreno y el campesino la semilla. Terminando el plazo del contrato, el campesino quedaría dueño del suelo. Preguntó el hombre: ¿y cómo haremos la partición? El diablo contestó: yo tomaré lo que den las plantas arriba y tú tomarás lo que quede debajo de la tierra. Y se fue. Entonces el campesino sembró papas, y cuando llegó el tiempo de partirse la cosecha, el diablo tuvo que llevarse las matas y dejar las papas al hombre. El diablo se repelaba y pensó: esta otra vez no me harás leso. Y dijo al hombre: este año yo tomaré lo que quede debajo de la tierra,
y tú serás dueño de lo que quede encima. Se fue el demonio y el campesino sembró sandías y melones. Y cuando el diablo vino por la parte que le correspondía y vio que le tocaban puras raíces, y a su socio lindísimos melones y sandías, se puso a rabiar como un condenado y se arrancaba las mechas de ira. El diablo no se dio por vencido, y después de meditar un rato, dijo al hombre: en el próximo año será para mí lo que produzcan las plantas en la parte de arriba y debajo de la tierra. Lo que den en el medio será para ti. Y se fue pensando con esto vencer al campesino. Pero el hombre sembró maíz, y cuando el diablo vino a reclamar su porción, los choclos correspondieron al campesino, y el diablo quedó nuevamente burlado. «Me la ganaste», rugió el demonio. «Tuyo es el campo, pero después nos veremos la cara». Mas el hombre se deja vencer del diablo solo cuando quiere, porque tiene inteligencia de sobra para reírse del enemigo malo, como lo demuestra este cuento. Fin de la sección 27. Sección 28 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Populares en Chile, de Ramón Laval. El león y el hombre. Lo primero que encontró en una de esas vegas que se jorman aentro en los cajones en la cordillera fue un caballo flaco. «Bah, hijo, ese no me aguanta nada. ¿Vos sos el hombre?», le gritó. «Yo no soy el hombre, Iñor». «¿Quién es el hombre entonces?». «El hombre, Iñor, está más pajo y es un animal muy malo y muy guapo. A mí me tiene bien dado y porque no me le quería dar, me metió unos fierros en la oca, me amarró con unos corriones y con otros fierros clavaores que se puso en los talones, se me subió encima y me agarró a pencazos y puyazos por las costillas hasta que tuve que hacer su voluntad y llevarlo ponde se le antojaba, y de ahí me largó pesos rincones onde casi me muero de hambre». «¿Pa qué sos leso? Yo voy a buscar al hombre a ver si es capaz de ponerse conmigo». Más abajo, donde ya comienzan los potreros de serranía, vio detrás de una manguepirca el lomo de un güey con sus cachos. «Ese es el hombre», pensó, «y qué bien regrandazas son las uñas y que tiene, pero en la cabeza, mientras que yo las tengo las manos. A ver si es el hombre». Y de un salto apareció encima la pirca. «¿Vos sos el hombre?», le gritó. El güey se puso a tiritar espantado y sacando la voz como pudo le contestó: «Yo no soy el hombre, ñorcito. El hombre vive más pajo. Me querís engañar que no sos vos porque estáis tiritando de cobardía. ¿Y te alimas a pelear conmigo? ¿Pa qué ese cuerpo tan regrande y esos armamentos que tenéis en la cabeza si no pa ganársela a los que no son guapos como yo? Pónele a tiro si querís». «No, Iñorcito, por Dios, si yo no soy peleador ni guapo. Ya ve que el hombre me tiene bien amansado y que cuando yo estaba más toruno y me le quise sulevar, me echó unos lazos, me tiró al suelo y me marcó el pellejo con un fierro caliente que todavía me escuece. ¿No ve su señoría aquí en las ancas? Y me hizo otras cosas más, bien repiores, que me dan vergüenza. Después me puso yugo y me hizo tirar de la carreta a picanazos. Y aquí estoy, Iñor, padeciendo hasta que al hombre se le ocurra matarme pa comerme». «Tan regrande y tan vilote. No servís pa nada. Me voy». Y cortó cerro a ajo en busca del hombre. Ya iba avisando los planes regaos y a la cao de una quebrá vio un humito y empués el rancho de una posición de inquilino y se fue acercando espacio a los cercos. El perro del inquilino lo olfateó y salió al airale. El lión se sentó a esperarlo y pensó: «Este sí que ha de ser el hombre. Bien me habían dicho que no era mu tan grande. A mí no me la gana este chicoco, pero es pura laraca lo que trae y no se viene al cuerpo.
El perro le lairaba retiraíto. A ver, hombre, cállate un poco. ¿Vos sos el hombre? Yo no soy el hombre, pero mi amo es el hombre. Así me está pareciendo, porque lo que sos vos no me aguantáis ni la primera trenza. Ande y dile a tu amo que vengo a desafiarlo, a ver si es cierto que el más guapo del mundo como dicen. Cortó el perro la posición y lueguito vino el hombre con una escopeta cargá. Bah, dijo el lión, qué raro es el hombre. No anda con la cabeza agachá como todos nosotros. ¿Cómo comerá? Anda echado para atrás. Bah, yo también me siento en las patas para pelear con las manos libres. ¿Qué gran ventaja me ha de llevar? ¿Vos sos el hombre?, le preguntó cuando lo vio cerca. Yo soy el hombre, le contestó el labrador. A pelear contigo vengo para saber cuál es el más guapo de los dos en el mundo. Bueno, le dijo el hombre, pero para que yo pelee tenéis que sacarme rabia. Rétame primero y empós te contesto yo. Principió el lión a insultarlo de bandío, saltiaor, coarde, lairón, ausaor, hasta que se cansó de retalo. Agora me toca a mí, dijo el hombre. Allá va una mala palaura. Y le largó un escopetazo y le quiebró una pata. ¡Ay, ay, aycito!, gritó el lión. Iñorcito, hombre, no peleo más con usted. Y arrancó lo que apoía cordillera adentro, a enriscarse en las cumbres, pensando: bien hicía mi finao taita que no fuera a pelear con el hombre. Si con una mala palaura no más me quiebro una pata, ¿qué habrá sido si me le viene al cuerpo? Y no bajo nunca más en las montañas sino a escondías. Estaba el viejo león en su cueva, situada entre los riscos más encumbrados de una montaña. El león, hijo, al contemplarlo tan respetable, le dijo: ¿habrá, padre, en todo el mundo un ser más valiente que su merced? Así trataban antes los hijos a los padres. Sí, hijo, le contestó el anciano. ¿Cómo ha de ser eso, padre, cuando yo, que soy su hijo, no le tengo miedo a nadie ni respeto más que a su merced? No te engañes, hijo. Hay en el mundo un animal muy bravo que vence a todos. Si no es por bien, por mal se han de entregar. Por eso yo, que era el rey del mundo, para no verme vencido, he tenido que esconderme entre los riscos de estos cerros. Écheme la bendición, padre, y con su permiso iré a pelear con ese animal y lo despojaré del dominio del mundo. No será tan valiente. Fuera de su merced, ¿qué animal habrá tan grande a quien yo no me atreva a atacar? No es tan grande, hijo mío, pero es más astuto que todos, y se llama el hombre. Mientras yo viva, jamás te daré permiso para que vayas a pelear con él. Quiso que no quiso, el león joven tuvo que quedarse refunfuñando y afilándose las uñas. El viejo león estaba enfermo y poco después murió. Después de llorarlo el león joven y de dejarlo cubierto con unas ramas que salió a buscar, pensó: ahora sí que no me quedo sin pelear con el hombre. Y bajó de la cordillera al valle para buscarlo. Lo que primero encontró en una de las vegas que se forman en las quebradas de la cordillera fue a un caballo flaco. Bah, dijo, ese no se atreverá conmigo. ¿Eres tú el hombre?, le gritó. No soy el hombre, señor. ¿Quién es el hombre entonces? El hombre, señor, vive más abajo, y es un animal muy malo y muy valiente. A mí me tiene completamente subyugado, y porque no quería entregármele, me metió unos hierros en la boca, me ató con correones, y con unas espuelas muy clavadoras que se colocó en los talones, se subió encima de mí y comenzó a darme pencazos y a clavarme las espuelas por los ijares, hasta que tuve que hacer su voluntad y llevarlo a donde se le antojaba. Y enseguida me largó para estos rincones, en donde casi me muero de hambre. Eso te sucede por tonto. Yo voy a buscar al hombre porque deseo ver si se encuentra capaz de pelear conmigo. Más abajo, donde ya comienzan los potreros de serranía, vio detrás de una cerca de pirca el lomo de un buey con sus cuernos. Este es el hombre, pensó. Y qué enormes son las uñas que tiene, pero en la cabeza. Mientras tanto yo las tengo en las manos. Veamos si es el hombre. Y de un salto se puso encima de la pirca. ¿Eres tú el hombre?, le gritó. El buey se puso a temblar espantado, y sacando la voz como pudo le contestó:
Yo no soy el hombre, señorcito. El hombre vive más abajo todavía. ¿Quieres hacerme creer que no eres tú y estás temblando de miedo? Y dime, ¿te atreves a combatir conmigo? ¿De qué te sirve ese cuerpo tan enorme y esas defensas que tienes en la cabeza, sino para triunfar de los que no son valientes como yo? Peleemos inmediatamente si te atreves. No, señorcito, por Dios. Si yo no soy peleador ni valiente. Ya ve que el hombre me tiene completamente manso. Y una vez, cuando yo era más joven y quise sublevarme, me ató con unos lazos, me echó al suelo y me marcó la piel con un hierro candente que todavía me escuece. ¿No ve su señoría la marca aquí, en las ancas? Y aún me hizo otras cosas peores que me avergüenza. Después me enyugó y me hizo tirar del carro a golpes de picana. Y aquí me tiene, señor, padeciendo hasta que al hombre se le ocurra matarme para comerme. ¿Tan grande y tan vil? No sirves para nada. Me voy. Y siguió bajando el cerro en busca del hombre. Ya divisaba los llanos regados y al término de una quebrada vio un humo y después el rancho de una posesión de inquilino, y se acercó sin hacer ruido a los cercos. El perro del inquilino lo olfateó y salió a ladrarle. El león se sentó a esperarlo y pensó: «Este sí que ha de ser el hombre. Bien me habían dicho que no era muy grande. A mí no me vence este enano. Pero todo no es más que bulla y no se atreve a atacarme». El perro le ladraba desde lejos. «A ver, hombre, cállate un poco. ¿Eres tú el hombre?» «No soy el hombre, pero mi amo es el hombre». Así me parecía, porque lo que eres tú no aguantas ni el primer ataque. Ve y dile a tu amo que vengo a desafiarlo. Deseo ver si es efectivo lo que dicen, que es el ser más valiente del mundo. Fue el perro para la posesión y volvió luego con el hombre que traía una escopeta cargada. «Bah», dijo el león, «qué raro es el hombre. No lleva la cabeza baja como nosotros. ¿De qué manera comerá? Anda derecho». «Bah, yo también me siento en las patas traseras para pelear con las manos libres. ¿En qué me aventajará?» «¿Eres tú el hombre?», le preguntó cuando lo vio cerca. «Yo soy el hombre», le contestó el labrador. «Vengo a pelear contigo para saber cuál de los dos es el más valiente». «Bueno», le dijo el hombre, «pero para que yo pelee tienes que irritarme. Insúltame tú primeramente y luego te contesto yo». Púsose el león a tratarlo de bandido, salteador, cobarde, ladrón, abusador, hasta que se cansó de insultarlo. «Ahora me toca a mí», dijo el hombre. «Allá va una mala palabra». Y disparándole un escopetazo, le quebró una pata. «¡Ay, ay, ay, Fito!», gritó el león. «Señor hombre, no peleo más con usted». Y huyó como alma que lleva el diablo para el interior de la cordillera, a ocultarse entre los riscos de la cumbre, pensando: «Bien decía mi finado padre que no fuera a pelear con el hombre. Si con una sola mala palabra me quebró una pata, ¿qué habría sido de mí si me viene al cuerpo?». Y nunca más bajó de las montañas, sino ocultándose. Fin de la sección 28. Sección 29 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Populares en Chile, de Ramón Laval. Los tres hermanos que salieron a aprender a hablar. Referido por el niño M.I. Oportot, de 12 años, en 1912. Este era un guaso rico que tenía 3 hijos de muy escasa inteligencia, y el padre quería que aprendieran a hablar como la gente educada. Dioles dinero y les ordenó que salieran a conocer el mundo, se fijaran cómo hablaban las personas decentes y no volvieran hasta que no se encontraran capaces de conversar como los caballeros. Salieron los 3 hermanos y en un restaurante en que entraron a comer se sentaron cerca de una mesa en que había unos señores que jugaban al dominó. Al mayor de los tontos le gustó mucho la frase: «Nosotros hemos sido».
que dijo uno de los jugadores contestando a un curioso que preguntaba quiénes habían ganado la partida. Y se llevó repitiéndola hasta que se le quedó impresa en la memoria. Al segundo, le llamó la atención lo que dijo otro de los jugadores, a quien uno de los mirones interrogó por qué jugaba, y respondió por ganar dinero. Y se estuvo dale que dale con la frasecita hasta que le pareció que no se le olvidaría. Y al tercero, lo que más le gustó fue la expresión por muy justa causa, que lanzó otro de los circunstantes y que la dijo no menos de 100 veces en su interior hasta que se le quedó perfectamente grabada. Y sucedió que cuando se volvían a su casa muy contentos de las hermosas palabras que habían aprendido, al atravesar un campo por donde tenían que pasar, tropezaron con el cadáver de un hombre que acababa de ser asesinado y de cuyas heridas manaba sangre en abundancia. Se quedaron los 3 hermanos asustados, con la boca abierta, contemplando al muerto, y así estaban, cuando llega un guardián de a caballo y les pregunta: ¿quién ha asesinado a este hombre? Nosotros hemos sido, contesta el mayor. ¿Y por qué le dieron muerte? Por ganar dinero, responde el segundo. Entonces van presos los 3, dice el guardián. Por muy justa causa, contesta el tonto menor. Y fueron conducidos a la presencia del juez, quien, por suerte para ellos, les conocía y sabía que eran tontos de nacimiento, que si no, los manda a fusilar. Fin de la sección 29. Sección 30 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Populares en Chile, de Ramón Lavalle. Las 3 gangosas. Contado por el niño Alfonso González, natural de Santiago, de 12 años, en 1912. Para saber y contar hay que escuchar y aprender. Esta era una señora que tenía 3 hijas buenas mozonas, pero gangosas, que habían logrado hacerse querer de 3 jóvenes con los cuales se entendían por medio de señas y de cartas, porque la madre les había prohibido que hablaran con ellos para que no les conocieran el defecto que tenían. Un día tuvo que salir la señora y les ordenó a las niñas que por nada de este mundo hablaran con sus pretendientes, y encargó a la mayor el cuidado de las ollas que quedaban al fuego, que no se subieran. Los jóvenes, que vieron salir a la señora deseosos de conversar con las niñas, en cuanto se perdió de vista, se colaron a la casa, y las niñas no tuvieron más remedio que salir al salón a atenderlos. Pero ninguna hablaba, por más que los jóvenes les hacían 1000 preguntas. De pronto se oyó un ruido como si un líquido se derramara en el fuego. Y entonces la segunda, hablando más por las narices que por la boca, dijo a la mayor: Hermana, vaya a ver las ollas que parece que se han subido. Y la interpelada contestó: ¿De veras, hermanita? Se me había olvidado el encargo de la mamá. Y pregunta la segunda: ¿No dijo la mamá que no habláramos? ¿De veras? ¡Qué memoria la mía, por Dios! Y tú también hablaste. Pero yo no he dicho nada, dijo la menor. Con ustedes se va a enojar la mamá y les va a pegar. Al oír gangosear a sus prendas, los visitantes tomaron su sombrero y, sin despedirse siquiera, salieron presurosos de la casa. Poco después volvió la madre y, al imponerse de lo que había sucedido, les aplicó a las 3 una buena felpa y mientras les pegaba les decía: «¡Tomen, tontas gangosas! ¡Tomen! Cuando ya me iba a deshacer de ustedes, todo lo echaron a perder». Fin de la sección 30.
Sección 31 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Populares en Chile, de Ramón Laval. El capón asado. Me lo refirió el joven D. A. Freire, de Santiago, en 1911. Un caballero salió a dar un paseo a caballo por las afueras de la ciudad y le encargó a la cocinera que a su regreso le tuviera un capón asado. Chepa, Josefa se llamaba la sirvienta, bajó al corral y cogió el más gordo de los capones que en él se criaban y se puso a asarlo. El apetitoso olor que despedía el ave puesta al fuego tentó a la Pepa, que, no pudiendo resistir sus deseos, se comió un tuto. Cuando en la tarde llegó el caballero, la Pepa le sirvió el capón en un azafate adornado con ramas de apio, perejil y otras verduras que ocultaban lindamente la falta de la presa que la cocinera se había manducado. Y el patrón comenzó inmediatamente a hacer funcionar las mandíbulas, empezando por la pechuga. Solo al fin vino a darse cuenta de que al ave le faltaba una pata. ¿Qué es esto, Chepa?, preguntó a su servidora. ¿Desde cuándo los capones tienen una pata solamente? Desde que existen, pues, señor. Siempre no han tenido más que una. ¿Cómo es eso? Yo creía que tenían dos, como todas las aves. Vamos al gallinero, patrón, y se convencerá de que los gallos, capones o no, y las gallinas no tienen sino una pata. Vamos a ver esa maravilla. Fueron al gallinero y como ya se había puesto el sol y las gallinas dormían, vieron que todas descansaban en una sola pata, como acostumbran cuando duermen, manteniendo la otra encogida y oculta entre las plumas. ¿No ve, patrón, cómo no tienen más que una pata? Eso lo vamos a ver, contestó el caballero, espantando las aves que bajaron de sus dormideros y echaron a correr despavoridas. ¿Ves cómo tienen dos patas? ¡Qué gracia!, contestó la Chepa. ¿Y por qué no espantó también al capón antes de comérselo? El caballero no pudo menos que reírse a carcajadas y declararse vencido. Fin de la sección 31. Sección 32 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Populares en Chile, de Ramón Laval. El vendedor de coquitos. Un vendedor de coquitos tenía la costumbre, en vez de pregonar su mercadería, de hacerla sonar moviendo repetidas veces de arriba a abajo el canasto que la contenía. Se le acerca un gabacho que no habla castellano ni conoce los coquitos y pregunta: ¿Cómo sabe el sa? Si no se pelan, ñor, se parten. ¿Cómo? ¿Con la mano? No, ñor, con piedra. Je ne comprends pas. Y si no habéis de comprar, ¿pa qué preguntáis? Gringo tal por cual. Fin de la sección 32. Sección 33 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Populares en Chile, de Ramón Laval. El vendedor de pequeñes. Variante del anterior. Un francés recién llegado a Santiago, que no habla español, se acerca a un pequenero y le pregunta, mostrándole los pequeñes: ¿Ce sont de gato? ¿De gato? De purita carne de cordero, ñor. ¿Qué se afigura usted? ¿Qué es que se sa?
¿Asás? Clarito, pues, señor, y recién sacaditas del horno que están. Je ne comprends pas. No comprís, pues, gringo leso. Pa' lo que se me da, cuando la gente se las pelotea y en un 2x3 se las acaba. Fin de la sección 33. Sección 34 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Populares en Chile de Ramón Laval. El cuento de los 3 difuntos. Encontraron una vez a 3 hombres asesinados que parecían extranjeros. Para identificar sus personas, no encontraron sobre ellos señal alguna. Pero al hacerles la autopsia, descubrieron en los intestinos de uno un tallarín, de lo cual dedujeron que era italiano. En los del otro descubrieron un poroto, y se tuvo por signo evidente de que era chileno. En los del tercero no encontraron nada, pero por el habla vinieron a comprender que era alemán. Fin de la sección 34. Sección número 35 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Rand Roderick. Cuentos Populares en Chile de Ramón Laval. El sacristán que habla a los fieles. Contado por la señorita Elisa Echevarría L. de Santiago en 1914. Un día domingo amaneció mal de salud el cura de una parroquia de campo y encargó al sacristán que a la hora conveniente dijera al pueblo que el señor cura no podía decir misa por estar enfermo, pero que era bueno que rezaran el rosario, que el jueves era vigilia porque el viernes era San Simón y San Judas, y que Pedro Martínez y María Jiménez iban a contraer matrimonio y que si había algún impedimento pasaran a avisárselo. Llegada la hora de la misa, el sacristán se presentó en el presbiterio y volviéndose al público dijo: el señor cura está enfermo, pero con la rosario se pone bueno. El jueves es viernes, vigilia de Pedro Martínez y María Jiménez. San Simón y San Judas van a contraer matrimonio. Si hay algún impedimento, que se presenten a avisarlo. Con la falta de costumbre de hablar en presencia de tanta gente, al pobre sacristán se le trastrocaron las ideas. Fin de la sección número 35. Sección 36 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Cuentos Populares en Chile de Ramón Laval. ¿Por qué el jote tiene la cabeza y el cogote sin plumas? Este cuentecillo y los que siguen hasta el número 40 me fueron contados en Peñaflor en 1922 por el maestro carpintero Tránsito González. Unos arrieros llevaban unas cargas de trigo para un pueblo y donde alojaron le sacaron las cargas y los aparejos a las mulas. Cuando al otro día se levantaron y fueron a aparejar las bestias, se encontraron con que los lacillos, las sobrecargas y las amarras habían desaparecido. ¿Quién se habrá robado los aperos?, dijo el capataz. Sería capaz de darle un costal de trigo a quien me lo dijera. Entonces, un burro que estaba pastando por ahí cerca y que había visto en la noche a una zorra y a sus zorritos que se llevaban los lacillos, las sobrecargas y las amarras, le dijo:
un almud de trigo que me pagaran y que me lo dejaran en ese peladerito, yo les traía los aperos y los ladrones. Hicieron el trato y entonces el burro se fue a la madriguera de la zorra y se tendió cerca de la entrada. Un zorrito salió y al ver al burro exclamó: ¡Ay, mamita! ¡Dios ha venido a vernos! ¡Mire qué cauceíto nos ha dejado aquí! Salió la zorra y gritó a los zorritos: ¡Vengan, niños! ¡Traigan los lacillos, las sobrecargas y las amarras para amarrar a este burro y arrastrarlo para adentro! Vamos a tener comida para una semana, por lo menos. Amarraron al burro de todas partes y se pusieron a hacer fuerzas para arrastrarlo, pero los lazos se les resbalaban de las manos. Entonces dijo la zorra: amarrémonos todos nosotros de los lacillos, de las sobrecargas y de las amarras, y lo arrastraremos mejor. Así lo hicieron, y el burro, al verlos amarrados, se levantó y arrastró con todos ellos y se los llevó a los arrieros. Le dejaron el almud de trigo convenido en el peladerito que el burro había dicho, pero como tenía mucho polvillo, se le ocurrió al burro lo siguiente para limpiarlo. Se tendió en el suelo con el trasero vuelto donde estaba el trigo y otra vez se hizo el muerto. Un jote que andaba revoloteando por ahí bajó, y como lo primero que hacen esos pájaros es comerse la tripa gorda, el burro, que lo sabía, pujó con todas sus fuerzas y sacó parte del estantino, y entonces el jote le dio un picotazo en esa parte e inmediatamente el burro frunció el orificio y junto con el estantino entraron la cabeza y el cogote del jote. El jote, por zafarse, movía las alas como un diablo y con el viento que echaba lanzó lejos todo el polvillo y dejó el trigo completamente limpio. Entonces soltó al jote, que al salir se encontró con la cabeza y el cogote pelados. Con el calor que los burros tienen adentro, se le desprendieron las plumas y desde entonces los jotes tienen la cabeza y el cogote pelados. Fin de la sección 36. Sección 37 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Populares en Chile de Ramón Laval. Las 3 mentiras. Un campesino, al morir, dejó por toda herencia a los 3 hijos que tenía la cantidad de 300 pesos. Los 2 mayores, que eran muy ambiciosos, querían adueñarse de toda la cantidad. Y a fin de que uno solo se quedara con ella, propusieron al menor dejar enterrada la plata y salir a rodar tierras por un año, y entregarla al que, al volver, contara la mentira más grande. Aceptó la proposición el menor y salieron. Al año justo se juntaron los 3 en el mismo punto en que se habían apartado, que era donde habían enterrado el dinero. Y después de abrazarse, comenzó el mayor: yo, hermanitos, he trabajado durante todo el año de chacarero. Y una vez planté una mata de garbanzos que creció tanto, que llegó hasta el cielo. Grandaza está la mentira, dijeron los otros 2. Ahora diga la suya, hermano, dijo el mayor al segundo. Yo, dijo este, estuve trabajando en una hilandería y torcí en una ocasión un hilo tan largo, que mientras yo lo tenía de una punta, la otra llegaba al cielo. Bien re grande la mentira, dijeron los otros 2. A usted, hermanito, le toca decir la suya. Yo, dijo el menor, no trabajé en nada fijo, sino en lo que me tocaba. Yo a todo le hacía. Una noche que venía por un camino muy solo, me puse a torcer un cigarrito
y cuando lo fui a encender me encontré con que no tenía fósforos y mientras tanto ya me moría de ganas de fumar. ¿Qué hice entonces? Divisé una luz en la luna y subí hasta ella a encender mi cigarro. ¿Y por dónde subiste? Por el hilo que tú torciste. ¿Y por dónde bajaste? Por el garbanzo que tú plantaste. Los 300 pesos le correspondieron al menor, que era el menos ambicioso y que ni siquiera se había preocupado en todo el año de urdir su mentira. Fin de la sección 37. Sección 38 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Populares en Chile de Ramón Laval. El pequeño y el sapo. Estaba un sapito arriero tomando el sol cuando un pequeñ, que lo divisó desde lo alto, bajó y se le puso al lado sin darle tiempo para saltar al agua. Los sapos, como los burros, tienen fama de ser torpes, pero es un error porque son habilosazos y tienen muy buenas ocurrencias. Vean, si no, lo que se le ocurrió al sapo. Al ver el peligro en que se hallaba, no se cortó. Al contrario, saludó muy políticamente al pequeñ y le dijo: «Buenos días, señor pequeñ. ¿Cómo está su salud y la de sus oficiales y soldados? Porque seguramente usted por lo menos es general. Yo tengo muy buen ojo y estoy cierto de no equivocarme al decirle que debe ser general, si acaso no es el presidente». El pequeñ dijo para sí: «¡Qué sapito tan dije y tan bien educado!» Y en voz alta: «Estamos todos bien, sapito lindo. ¿Y qué se te ofrece a ti?» «Nada más que no me coma, señor general. Siendo usted una persona tan digna, espero que no tratará de comerse a este pobre sapo. Contimás que hay aquí tantísimos ratones a su disposición y su carne es tan ricaza». «¡Qué sapito tan bien hablado!», pensaba el pequeñ para sus adentros. «¿Me lo comeré o no me lo comeré? Tengo tantísima hambre». Y hablando fuerte le dijo: «Veremos, sapito, si te como o no te como». Y en esto el pequeñ bostezó y cerró los ojos, y el sapo, que no despegaba los suyos de los de su enemigo, en cuanto lo vio pestañear, se echó al agua y le gritó al pequeñ: «¡Ah, pájaro indino, salteador de caminos, que andáis como garrotero salteando a los pasajeros!». Y el pequeñ dijo: «¿En qué hora estaría que no me comí a esta porquería?». Fin de la sección 38. Sección 39 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Populares en Chile de Ramón Laval. El guairao y el sapito. Pasó volando un guairao por encima de un estero y al ver a un sapito bajó para comérselo. Pero el sapito, que lo vio a tiempo, de un salto se metió al agua. El guairao, que es medio filósofo, dijo: «Miren lo que son estos lesos. Permiten ahogarse en el estero por no pasar por mi guarguero». Fin de la sección 39. Sección 40 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox.
Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos populares en Chile, de Ramón Laval. Los guairaos y el sapo. Iban volando dos guairaos y divisan a un sapo que estaba de espaldas con la guata al sol, tan blanquita que le brillaba. Dice un guairao al otro: hermanito, ¿el que está ahí no es un sapo? Y el sapo que los oye le contesta: no soy un sapo, ¿que no vis que soy un trapo? Entonces el guairao dijo: A trapo que habla, mi guarguero se lo traga. Y se lo comió. Fin de Cuentos populares en Chile, de Ramón Laval.